Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a abrir una caja que muchos prefieren mantener cerrada, porque lo que hay dentro huele a poder, dinero y crimen. Esta vez hablaremos de presidentes que no terminaron en estatuas ni en libros de honor, sino detrás de barrotes. Hombres que llegaron a la cima del poder prometiendo orden, progreso y estabilidad, y que terminaron señalados por sus nexos con el crimen organizado. Aquí la pregunta es incómoda y necesaria. ¿Fueron líderes de nación o simples delincuentes con banda presidencial? Antes de seguir, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita, porque estas historias no se cuentan en voz alta, y aquí las vamos a decir sin rodeos. Y ahora sí, sin discursos bonitos ni excusas oficiales, vámonos directo al grano. Hace apenas un par de horas, ocurrió algo que parecía impensable. En silencio, sin avisos y sin margen de reacción, Estados Unidos ejecutó una operación fugaz y certera. Un movimiento rápido, quirúrgico y definitivo. Así fue capturado Nicolás Maduro. El mismo que durante años retó al mundo con una frase que hoy retumba con ironía: «Vengan por mí». Nunca imaginó que alguien tomaría la palabra tan literalmente. Porque ya lo dice el dicho, cuidado con lo que deseas, a veces la realidad llega sin anestesia. Maduro carga acusaciones graves, acusaciones que lo persiguieron como sombra, delitos contra la humanidad, presuntos nexos con el crimen organizado y una conspiración que, según señalamientos, buscaba enviar drogas y armas hacia territorio estadounidense. Un expediente pesado, silencioso, acumulado con paciencia, esperando el momento exacto. Pero esta historia no termina con él. También habría sido detenida su esposa, Cilia Flores, y las miradas ahora apuntan más arriba y más adentro. Se dice que la operación no ha cerrado, que el círculo se sigue estrechando, que la vicepresidencia y el aparato de seguridad estarían en la mira. Como si las piezas de dominó empezaran a caer, una por una. Nada de esto fue improvisado. La tensión venía escalando, los movimientos se estaban midiendo, los tiempos calculados. Y cuando llegó el golpe, nadie lo vio venir. Fue como un rayo en plena oscuridad. Y aquí queda la pregunta que incomoda y divide. ¿Quién fue realmente Nicolás Maduro? ¿Un presidente o un delincuente que se robó las elecciones? Porque durante años se denunció que en Venezuela la democracia no existía, que las urnas fueron traicionadas y que la voluntad popular terminó en el basurero. Ese señalamiento fue puesto sobre la mesa por Edmundo González Urrutia, a quien muchos consideran el verdadero ganador de los comicios, cuyas actas, dicen, nunca valieron nada. Hoy, venezolanos repartidos por el mundo lloran, celebran y contienen la respiración, porque creen que algo se ha roto y que algo nuevo puede empezar. Un país con recursos inmensos, convertido durante años en sinónimo de miseria, exilio y hambre, podría estar frente a un nuevo capítulo. Se habla de un cambio de panorama, de esperanza, de trabajo, de la posible vuelta de las empresas petroleras, de un país que después de tanto tiempo vuelve a respirar. Así que la pregunta queda en el aire, pesada, incómoda, inevitable. ¿Quién fue Nicolás Maduro? ¿Un presidente o un delincuente? Te leo en los comentarios. Lo que ha sucedido en Venezuela y en Argentina es algo que, durante años, muchos pidieron que también ocurriera en México. Se pidió, se exigió, se gritó, pero el tiempo pasó y nunca ocurrió. Porque en México hay nombres que parecen intocables, nombres que sobreviven a los sexenios, a los discursos y a las promesas de justicia. Uno de ellos es Carlos Salinas de Gortari. Para una parte importante del pueblo mexicano, Salinas representa una herida que nunca cerró. Un presidente al que muchos quisieran ver frente a un juez, pero contra el que nunca apareció un líder dispuesto o capaz de ir hasta el fondo. Ni cargos formales, ni procesos, ni consecuencias. Las críticas se acumulan como capas de polvo. Se le señala por decisiones que marcaron al país, como la privatización de Telmex y la banca, medidas que, dicen, detonaron una crisis económica que explotó poco después y dejó a millones en la incertidumbre.
un país más desigual, pese a programas sociales que prometían alivio. Pero el misterio no termina ahí. Hay un episodio que sigue flotando como sombra larga: el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un crimen que marcó a México para siempre y que, décadas después, continúa envuelto en dudas. Durante años se ha señalado, en rumores persistentes, investigaciones inconclusas y conversaciones en voz baja, que Colosio representaba una amenaza política real, que no compartía la visión del poder, que de llegar a la presidencia habría puesto en aprietos a quienes antes gobernaron, y que eso, para algunos, era imperdonable. Nada ha sido probado de forma definitiva, nada ha sido juzgado en tribunales, pero las preguntas siguen ahí, intactas, esperando respuestas. A esto se suman historias de excesos, de privilegios, de una vida rodeada de lujos y relaciones con figuras del espectáculo, mientras millones luchaban por salir adelante. Relatos que alimentan una percepción, la del poder usado para beneficio propio y no para el bien común. Y así, mientras en otros países expresidentes enfrentan juicios, condenas o arrestos, en México el pasado permanece cómodo, protegido, distante. Por eso la pregunta no busca sentencia, busca reflexión. ¿Quién fue realmente Carlos Salinas de Gortari? ¿Un presidente que tomó decisiones difíciles o un personaje oscuro que nunca rindió cuentas? Te leo en los comentarios. Otro político que, según muchos, debería estar tras las rejas es Enrique Peña Nieto. Un nombre que no provoca nostalgia, sino sospecha. Un expresidente cuya imagen quedó marcada por escándalos que jamás terminaron de aclararse. Las acusaciones que lo persiguen no hablan de robos comunes ni de delitos menores. Hablan de corrupción estructural, de conflictos de interés y de un sistema donde el poder y el dinero parecían caminar de la mano. El ejemplo más conocido es el llamado Caso de la Casa Blanca, una propiedad lujosa vinculada a contratistas del gobierno, que para muchos simbolizó algo más grande, una forma de gobernar. A Peña Nieto se le ha señalado por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, no a través de un solo acto visible, sino mediante redes complejas de favores, contratos y beneficios que habrían involucrado a empresarios, políticos y a su círculo más cercano. Todo documentado en reportajes de investigación, pero nunca traducido en consecuencias penales. Y como si el terreno político no fuera suficiente, su vida personal también alimentó el morbo y la desconfianza. Se habló de múltiples amantes, de relaciones paralelas y de un matrimonio que, según versiones insistentes, habría sido más una estrategia de imagen que una historia de amor. Incluso se llegó a decir, en susurros que nunca desaparecieron, que su esposa era, en realidad, una amante bajo contrato. Nada de esto ha sido juzgado en tribunales, nada ha sido castigado, pero el eco permanece. Porque cuando un presidente termina su mandato rodeado de dudas, silencios y explicaciones incompletas, la percepción pública se vuelve su condena más dura. Y así, mientras unos expresidentes enfrentan procesos judiciales en otros países, en México la pregunta sigue abierta, incómoda, sin respuesta clara. ¿Quién fue realmente Enrique Peña Nieto? ¿Un presidente que simplemente cometió errores? ¿O un político que nunca rindió cuentas? Te leo en los comentarios. Otro presidente que nunca estuvo preso, pero que para muchos debió haberlo estado, fue Gustavo Díaz Ordaz. Un hombre que gobernó con puño de hierro y dejó una herida que aún sangra en la memoria colectiva de México. Su sexenio quedó marcado por la represión, el autoritarismo y el uso del Estado como herramienta de castigo. El episodio más oscuro no necesita explicación larga. Tlatelolco. Una noche de balas, silencio forzado y versiones oficiales que nunca convencieron a nadie. Estudiantes desarmados. Plaza llena. Disparos. Muertos cuyo número real aún se discute. Díaz Ordaz nunca enfrentó un juicio. Nunca fue interrogado por un tribunal independiente. Nunca respondió legalmente por las órdenes que salieron desde lo más alto del poder. Al contrario, murió sin rendir cuentas, protegido por el mismo sistema que ayudó a endurecer. Durante años se intentó justificar lo injustificable, que era necesario, que era por la estabilidad, que era por el país. Pero la historia no olvida, la memoria no prescribe, y la responsabilidad moral no se borra con discursos. Por eso, aunque jamás pisó una celda,
Su nombre aparece siempre que se habla de presidentes que usaron el poder contra su propio pueblo. Presidentes que confundieron autoridad con miedo, gobierno con represión. Y la pregunta, aunque tarde, sigue siendo válida. ¿Quién fue realmente Gustavo Díaz Ordaz? ¿Un presidente que defendió al Estado o un responsable histórico de una de las tragedias más grandes de México? Te leo en los comentarios. Otro presidente que no está preso, pero que para muchos debería estarlo, es Daniel Ortega. Un hombre que pasó de revolucionario a símbolo del autoritarismo en Nicaragua. Ortega llegó al poder envuelto en el discurso de justicia social y lucha popular, pero con los años, su gobierno fue señalado por represión sistemática, persecución política y graves violaciones a los derechos humanos. Protestas aplastadas, opositores encarcelados, medios cerrados, elecciones cuestionadas. Organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, torturas, exilio forzado y la eliminación total de la oposición política. Un país convertido en prisión abierta. Un poder concentrado en una sola familia. Un Estado que dejó de escuchar y empezó a castigar. Daniel Ortega no gobierna solo. Junto a él aparece siempre Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, señalada como pieza clave del aparato de control político y represivo. Gobierno y familia fusionados, poder sin contrapesos. A diferencia de otros expresidentes que terminaron frente a jueces o tras las rejas, Ortega sigue en el poder, protegido por las Fuerzas Armadas, la policía y un sistema hecho a su medida. Pero eso no significa impunidad eterna. La historia ha demostrado que el poder absoluto suele caer, tarde o temprano. Y la pregunta queda flotando, incómoda, urgente. ¿Quién es realmente Daniel Ortega? ¿Un presidente legítimo o un dictador que aún no ha rendido cuentas? Te leo en los comentarios. Otro político que hoy está preso y cuyo nombre ya quedó marcado en la historia reciente es Pedro Castillo, un expresidente que pasó del poder absoluto al encierro en cuestión de horas. Castillo enfrenta acusaciones por corrupción, pero también cargos todavía más graves: rebelión y conspiración, tras intentar disolver el Congreso y concentrar poderes extraordinarios cuando aún estaba al frente del Ejecutivo. Un movimiento desesperado, un giro abrupto, un punto de no retorno. El episodio ocurrió el 7 de diciembre, cuando el entonces presidente anunció la disolución del Congreso de la República. Creyó que el sistema cedería, creyó que las Fuerzas Armadas lo respaldarían, pero se equivocó. El ejército no lo apoyó, la policía actuó, y Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la Embajada de México en Lima, donde buscaba asilo político. Una escena que parecía sacada de una película, pero que ocurrió en tiempo real. Todo esto sucedió apenas un año después de haber asumido la presidencia, tras una elección cerrada y polarizada, en un país paralizado por la confrontación política y la desconfianza institucional. Su gobierno nunca logró estabilidad, nunca logró consenso, y terminó colapsando bajo su propio peso. Desde entonces, Pedro Castillo, hoy con 56 años, permanece detenido, enfrentando procesos judiciales que podrían definirlo para siempre. Para algunos, fue un hombre rebasado por el poder. Para otros, alguien que cruzó una línea peligrosa. Y así, como en otros países de la región, la historia vuelve a plantear la misma pregunta incómoda. ¿Quién fue realmente Pedro Castillo? ¿Un presidente superado por la crisis o un criminal que atentó contra la democracia? Te leo en los comentarios. Otro presidente que acabó preso y cuyo nombre quedó marcado para siempre es Manuel Noriega, un hombre que pasó del poder absoluto al encierro prolongado, del uniforme a la celda. Noriega fue acusado de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Delitos que no solo lo persiguieron en tribunales, sino que empujaron a una decisión extrema: la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos para capturarlo. Un hecho que sacudió al mundo y dejó cicatrices profundas. Tras su detención, Noriega fue juzgado en Estados Unidos, luego en Francia y finalmente en Panamá. 3 países, 3 sistemas judiciales, una larga lista de cargos. Pasó más de 20 años tras las rejas, trasladado como símbolo de un poder que se derrumbó por completo.
Cuando finalmente regresó a Panamá, logró el arresto domiciliario por razones de salud. Ya no era el hombre temido, era la sombra de lo que fue. En 2017, Manuel Noriega murió, dejando detrás una historia marcada por la represión, el miedo y múltiples asesinatos, especialmente de opositores políticos. Un legado oscuro que todavía pesa en la memoria colectiva. Y así como ocurre una y otra vez en la historia, surge la pregunta que incomoda y divide. ¿Quién fue realmente Manuel Noriega? ¿Un presidente? ¿Un dictador? ¿O simplemente un criminal con poder absoluto? Te leo en los comentarios. Otro presidente que acabó tras las rejas es Juan Orlando Hernández, un hombre que pasó del poder absoluto al estrado de un tribunal extranjero. El expresidente de Honduras fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en abril, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Las autoridades estadounidenses lo señalaron como pieza clave en una red que, según los fiscales, utilizó al Estado como escudo para mover cocaína hacia el norte. No fue un caso menor, fue histórico. Hernández se convirtió en el primer mandatario hondureño juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, un golpe que estremeció a toda la región. Durante el juicio, los señalamientos fueron demoledores: protección a carteles, sobornos millonarios, armas, rutas y silencios comprados. Un expediente que pintó un retrato inquietante del poder cuando cruza la línea. Y aquí viene lo clave: no hubo perdón presidencial ni salida política. El proceso avanzó, el veredicto llegó, y la justicia estadounidense lo declaró culpable, imponiéndole una condena severa de décadas en prisión. Hoy, Juan Orlando Hernández permanece encarcelado, lejos del poder que alguna vez controló. Así, como en otros casos de la región, la historia vuelve a repetirse. Presidentes que gobernaron con mano firme y terminaron juzgados como criminales comunes. La pregunta queda flotando, incómoda, inevitable. ¿Quién fue realmente Juan Orlando Hernández? ¿Un presidente que traicionó a su país o un criminal que usó el poder como armadura? Te leo en los comentarios. Otro presidente que acabó preso y cuyo caso marcó un antes y un después en América Latina fue Alberto Fujimori, un hombre que gobernó con mano dura y terminó enfrentando la justicia de su propio país. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, una sentencia histórica que lo convirtió en el primer expresidente latinoamericano encarcelado por este tipo de delitos. No fueron acusaciones menores ni abstractas, fueron nombres, fechas y sangre. La justicia lo encontró responsable de haber ordenado las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Todo ejecutado a través del Grupo Colina, un escuadrón paramilitar que operó desde las sombras bajo el amparo del Estado. A estos crímenes se sumaron condenas por corrupción y abuso de autoridad, construyendo un expediente que desnudó la cara más oscura del poder cuando se ejerce sin límites ni controles. Durante años, Fujimori pasó de ser visto como salvador para algunos a símbolo del autoritarismo para otros. Su historia no terminó en prisión sin polémica. En 2023, su liberación desató una tormenta política y social, luego de que se anulara un indulto que había sido cuestionado dentro y fuera del país. Para unos fue un acto humanitario, para otros una traición a la justicia y a las víctimas. Y así, como en tantos casos, queda la pregunta que no envejece y no se apaga. ¿Quién fue realmente Alberto Fujimori? ¿Un presidente que combatió el caos o un criminal que cruzó líneas imperdonables? Te leo en los comentarios. Otro expresidente que hoy se encuentra en prisión efectiva es Alejandro Toledo, un hombre que alguna vez simbolizó cambio y terminó encerrado por corrupción. Desde abril, Toledo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Lima,
el mismo lugar donde han terminado otros expresidentes peruanos. Un penal que ya no es casualidad, sino patrón. La justicia lo condenó por delitos de corrupción, específicamente por lavado de dinero y sobornos, vinculados a una red internacional de pagos ilegales a cambio de obras públicas. Millones que no pasaron por las arcas del Estado, sino por cuentas ocultas, intermediarios y silencios comprados. Durante años, Toledo negó todo. Huyó, se defendió desde el extranjero, pero el expediente creció, las pruebas se acumularon y el cerco se cerró. Hoy ya no hay discursos, ni giras, ni promesas, solo rejas, solo expedientes judiciales y una historia que terminó donde muchos nunca pensaron verla terminar. Y otra vez la pregunta se impone, incómoda, inevitable. ¿Quién fue realmente Alejandro Toledo? ¿Un presidente que traicionó la confianza del pueblo o un político más atrapado por la corrupción del poder? Te leo en los comentarios. Otro expresidente que terminó enfrentando a la justicia es Otto Pérez Molina, un hombre que pasó del despacho presidencial al banquillo de los acusados. El exmandatario de Guatemala fue sentenciado a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación aduanera, delitos que destaparon una red de corrupción instalada en el corazón del Estado. Pero la historia no terminó ahí. Posteriormente, recibió una condena adicional de 8 años por fraude, lavado de dinero y sobornos, dentro del caso conocido como cooptación del Estado. Una investigación que reveló cómo el poder fue utilizado para capturar instituciones, repartir contratos y beneficiar a una élite cercana al gobierno. Desde 2015, Otto Pérez Molina pasó años en prisión preventiva mientras su expediente crecía y las acusaciones se acumulaban. Con el tiempo, pagó una fianza millonaria que le permitió salir bajo arresto domiciliario, a la espera de la resolución de apelaciones y procesos pendientes. Hoy ya no está tras las rejas, pero tampoco es libre. Sus sentencias no están firmes, los procesos judiciales continúan y hasta junio de 2025 seguía bajo libertad condicional, vigilado por un sistema que aún no cierra el capítulo. Su caso se convirtió en símbolo de algo más grande, la caída de un presidente en un país donde durante décadas el poder parecía intocable. Y así, como en tantos otros nombres de esta lista, la pregunta vuelve a surgir, incómoda y necesaria. ¿Quién fue realmente Otto Pérez Molina? ¿Un presidente que traicionó al Estado? ¿O un criminal que utilizó el poder para capturarlo? Te leo en los comentarios. Otro presidente que acabó preso y cuyo caso sacudió a Centroamérica es Antonio Saca, un hombre que pasó de los discursos triunfales a confesar frente a un juez. El expresidente de El Salvador fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de corrupción, lavado de dinero y peculado. La cifra estremeció al país. Más de 300 millones de dólares desviados de fondos públicos durante su gobierno. Dinero del Estado, dinero del pueblo, dinero que nunca llegó a donde debía. La investigación reveló un sistema perfectamente armado, cuentas ocultas, empresas fachada, intermediarios y una red diseñada para sacar recursos públicos sin dejar huella inmediata. No fue un error administrativo, no fue un descuido, fue un mecanismo. Saca, quien alguna vez controló el poder absoluto y la narrativa mediática, terminó aceptando su responsabilidad ante la justicia. Un hecho poco común entre expresidentes. Una confesión que confirmó lo que durante años se sospechó. Pasó de vivir rodeado de privilegios a vestir uniforme carcelario, de dar órdenes a recibirlas, de presidente a interno. Y así, otro nombre se suma a esta lista incómoda de líderes que cruzaron una línea invisible, donde gobernar dejó de ser servicio y se convirtió en negocio. La pregunta queda flotando, como en todos estos casos. ¿Quién fue realmente Antonio Saca? ¿Un presidente que traicionó la confianza de su pueblo?
¿O un criminal que usó el poder como caja fuerte? Te leo en los comentarios. Otro expresidente que terminó tras las rejas y cuyo caso sacudió nuevamente a Sudamérica es Ollanta Humala, un hombre que llegó al poder prometiendo orden, cambio y estabilidad, y terminó atrapado por la justicia. El expresidente de Perú fue procesado y encarcelado por lavado de dinero, en un caso que involucró aportes ilícitos a sus campañas presidenciales. Dinero que, según las investigaciones, habría provenido de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela. Fondos ocultos, rutas clandestinas, silencios comprados. Humala no cayó solo. También fue detenida su esposa, Nadine Heredia, señalada como pieza clave en el manejo de esos recursos. Ambos pasaron por prisión preventiva mientras se desarrollaban las investigaciones, marcando un hecho inédito para una pareja presidencial en el país. Aunque posteriormente enfrentó el proceso en libertad, el expediente nunca se cerró del todo. Las acusaciones siguieron, las audiencias continuaron, y el nombre de Humala quedó ligado para siempre a uno de los escándalos de corrupción más grandes de la región. Su caso confirmó algo que en Perú ya parecía regla y no excepción. El poder presidencial no garantiza impunidad. Y así, como con otros mandatarios que terminaron ante jueces y fiscales, la pregunta vuelve a emerger, incómoda y necesaria. ¿Quién fue realmente Ollanta Humala? ¿Un presidente que cayó en las redes de la corrupción? ¿O un político que usó el poder para financiarse en las sombras? Te leo en los comentarios. Otro presidente cuyo nombre quedó marcado por la cárcel, la polémica y la división es Luis Inácio Lula da Silva, un líder amado por millones y señalado por otros tantos. El expresidente de Brasil fue condenado y encarcelado por cargos de corrupción y lavado de dinero, dentro del gigantesco escándalo conocido como Lava Jato. Según los fiscales, Lula habría recibido beneficios indebidos de empresas constructoras a cambio de favores políticos. Un departamento, reformas pagadas, promesas silenciosas. En 2018, Lula ingresó a prisión. La imagen fue histórica. El hombre que había salido de la pobreza para gobernar Brasil, ahora tras las rejas. Pasó 580 días preso, mientras el país se partía en dos. Quienes lo veían como símbolo de justicia social, y quienes lo consideraban el rostro de la corrupción. Pero la historia dio un giro inesperado. Años después, las condenas fueron anuladas, no porque se declarara su inocencia plena, sino porque se determinó que el juez que lo condenó no era imparcial, y que el proceso estuvo viciado. Las sentencias cayeron, los cargos se deshicieron, y Lula recuperó sus derechos políticos. Para algunos, fue la prueba de una persecución judicial. Para otros, una maniobra legal que lo salvó del castigo. La verdad quedó atrapada entre tribunales, política y narrativas opuestas. Hoy, Lula volvió al poder, pero la sombra de la prisión nunca se fue, porque haber estado encarcelado no se borra, aunque la sentencia sí. Y la pregunta queda, otra vez, suspendida en el aire. ¿Quién es realmente Lula da Silva? ¿Un presidente víctima de una guerra política o un político que logró esquivar la justicia? Te leo en los comentarios. Otro presidente que conoció la prisión, pero por razones muy diferentes a los demás, fue José Pepe Mujica, un hombre que pasó de la celda al palacio presidencial, de prisionero político a jefe de Estado. Antes de gobernar Uruguay, Mujica fue integrante del movimiento guerrillero Tupamaros. Durante la dictadura militar fue capturado, torturado y encarcelado durante casi 15 años, muchos de ellos en condiciones extremas: aislamiento total, encierros subterráneos, silencio absoluto. Una prisión diseñada para quebrar la mente. No fue condenado por corrupción, no fue acusado de enriquecerse, no fue señalado por robar al Estado. Su delito fue político,
ideológico, existencial. Cuando la democracia regresó, Mujica salió de prisión sin rencor público, sin sed de venganza y sin lujos. Años después, llegó a la presidencia y gobernó con un estilo que desconcertó al mundo. Vida austera, discurso directo y un rechazo frontal a los privilegios del poder. Vivió en su chacra, manejaba su viejo coche, donaba gran parte de su salario y hablaba más de ética que de ideología. Para algunos fue un símbolo de coherencia, para otros un exguerrillero que nunca debió gobernar. Pero nadie pudo acusarlo de usar el poder para enriquecerse. Y aquí la pregunta cambia de tono, pero no pierde fuerza. ¿Quién fue realmente José Pepe Mujica? ¿Un rebelde que pagó con cárcel sus ideales? ¿O un presidente que demostró que el poder no siempre corrompe? Te leo en los comentarios. Otro presidente, y para muchos, dictador, que terminó detenido y perseguido por la justicia internacional fue Augusto Pinochet. Un hombre cuyo poder se sostuvo durante años a base de miedo, represión y silencio. Pinochet gobernó Chile tras un golpe militar y su régimen estuvo marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y persecución a opositores políticos. Miles de víctimas, familias rotas, un país entero viviendo con temor. Durante mucho tiempo pareció intocable, protegido por el poder militar, por leyes hechas a su medida y por un pacto de silencio. Pero la historia dio un giro inesperado. En 1998, Pinochet fue detenido en Londres, tras una orden internacional que lo acusaba de crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, un ex jefe de Estado era arrestado fuera de su país bajo el principio de justicia universal. El mundo miraba, Chile contenía el aliento. Aunque nunca fue condenado definitivamente y regresó a Chile por razones de salud, su imagen ya estaba destruida. Además, enfrentó procesos por corrupción y enriquecimiento ilícito, luego de descubrirse cuentas millonarias ocultas en el extranjero. El general austero no lo era tanto. Pinochet murió sin pisar una cárcel común, pero murió procesado, acusado y señalado, sin honores de Estado, sin cierre judicial, con una herida abierta que aún divide a Chile. Y aquí la pregunta no es sencilla ni cómoda. ¿Quién fue realmente Augusto Pinochet? ¿Un presidente que impuso orden, un dictador que sembró terror, o un criminal que nunca pagó completamente por sus crímenes? Te leo en los comentarios. Otro presidente que no está preso, pero que para muchos debería rendir cuentas, es Miguel Díaz-Canel, un hombre que heredó el poder y decidió conservarlo a cualquier costo. Díaz-Canel llegó a la presidencia de Cuba como la cara moderna del régimen, el relevo generacional que prometía cambios. Pero lo que vino después fue continuidad pura y dura, mismo control, mismo silencio impuesto, misma represión. Su nombre quedó marcado tras las protestas masivas, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo libertad, comida y dignidad. La respuesta fue inmediata y brutal. Detenciones arbitrarias, juicios exprés, largas condenas y un mensaje claro: protestar se paga caro. Organismos internacionales han señalado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución a disidentes, censura total y un aparato estatal dedicado a vigilar, castigar y callar. Un país atrapado, una juventud huyendo, un futuro congelado. Díaz-Canel no gobierna solo. Gobierna bajo la sombra del aparato histórico del poder cubano, pero con su firma, su voz y sus decisiones. No es heredero pasivo, es ejecutor activo. Y aunque nunca ha pisado una cárcel, para muchos cubanos su responsabilidad es directa, por la represión, por el miedo, por un país donde disentir se castiga y soñar se penaliza. Así que la pregunta vuelve, incómoda y necesaria. ¿Quién es realmente Miguel Díaz-Canel? ¿Un presidente que administra una crisis o un dirigente que sostiene un sistema que castiga a su propio pueblo? Te leo en los comentarios. Hoy vimos presidentes que tocaron la cima del poder y terminaron tocando fondo. Hombres que juraron servir a su pueblo y acabaron sirviendo a sus propios intereses. Algunos fueron condenados, otros encarcelados, otros liberados entre polémicas, y algunos más siguen caminando libres, aunque cargando sombras
que no se borran. Si este video te hizo pensar, cuestionar o incomodarte, entonces cumplió su propósito. Déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué nombre falta en esta lista y sobre todo, dime tú, ¿el poder corrompe o solo revela quiénes siempre fueron? Nos vemos en el próximo video.